Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video del módulo Vinculación de la institución educativa y su entorno. Hoy vamos a abordar el tema de la institución dialogante y participativa. Cuáles son los paradigmas, los modelos, las propuestas pedagógicas inclusivas y vinculantes. Para ello vamos a hacer un recorrido a través de los paradigmas y modelos que nos muestran, nos evidencian instituciones que dialogan con su entorno, que generan la posibilidad de que la sociedad, la comunidad participe en función a la institución educativa. Y para ello tenemos que empezar recordando la propuesta de la escuela nueva. Esta propuesta, reconocida también como escuela activa, que nace a fines del siglo XIX y que adquiere su máxima expresión en la primera mitad del siglo XX. La escuela nueva o escuela activa nace como una respuesta alternativa a la educación didactista, memorista, tradicional, rígida de ese momento histórico, y tiene como su principal aporte que pone en valor a la infancia y reconoce al niño y a la niña como sujeto de su propio aprendizaje. Distintos autores y autoras han enriquecido la propuesta de la escuela nueva. Algunos de sus postulados principales tienen que ver con los siguientes: la actividad en oposición a la pasividad de la escuela tradicional. Esta actividad que permite que el niño o la niña participen en su propio aprendizaje de manera activa, como sujetos realmente. La vitalidad en reconocimiento de esta triple dimensión del ser humano que se traduce en cuerpo, psiquis y espíritu. La individualidad de las y los educandos y su libertad, la libertad que les permite desarrollarse y desplegarse como seres humanos. Otro postulado de la escuela nueva fue la colectividad, es decir, el aprendizaje que se produce con otros, el aprendizaje en común. La educación entendida como un proceso permanente y no como compartimentos estancos. Dentro de ese proceso, la valoración de la autonomía de las y los estudiantes. La escuela nueva plantea también una centralidad en el interés y las necesidades del niño o niña. Plantea, de hecho, partir de estas necesidades para generar aprendizajes significativos. ¿Cuáles son los aportes de los distintos autores a la propuesta de la escuela nueva o activa? Por una parte, Ferrier enfatiza en la importancia de la educación en libertad y para la libertad. Montessori plantea lo importante del rol del educador o de la educadora, pero como un facilitador o facilitadora de los aprendizajes. De Crowley plantea que el acto educativo se da como un proceso global y reconoce la importancia de los rincones de actividades para el desarrollo del interés de los niños y niñas, a través de centros de interés. Por su parte, Cousinet promueve el método del trabajo en grupo, aquello que señalábamos de que el aprendizaje se produce en colectividad, es rescatado y enfatizado por Cousinet. Y Kilpatrick postula el aprendizaje por proyectos, es decir, procesos que en función a un proyecto específico con un objetivo generen una serie de aprendizajes multidisciplinarios. En nuestro país, el principal representante o referente de la escuela nueva o activa fue Ramón Indalecio Cardoso. ¿Cómo podríamos resumir entonces los postulados principales de la escuela nueva? Frente a una educación tradicional, rígida, didactista, memorista, cerrada y que plantea el niño o niña como un sujeto pasivo, la escuela nueva emerge como la posibilidad de que el niño o la niña o la adolescente son sujetos
activos, son sujetos libres y tienen capacidad de decisión. La escuela nueva también plantea una educación que se abre al contexto, no cerrada en la institución educativa como un espacio rígido y sin comunicación con el entorno. La escuela nueva, por el contrario, plantea esta apertura al entorno, este salir al espacio que va más allá de las paredes del aula y que también esa sociedad, ese contexto entre en contacto con ese espacio educativo. Reconoce el valor del aprendizaje social, es decir, esto de que se aprende en la colectividad, en la interacción y en el diálogo de unos con otros, de unas con otras. En nuestro país, como señalábamos, el referente principal de la escuela nueva fue Ramón Indalecio Cardoso. Él planteó una reforma educativa que pudo desarrollarse desde 1924. Fue muy valorado en todo su pensamiento la manera como él vinculó sobre todo la escuela rural a su contexto, de modo que esta escuela rural pudiera responder a las necesidades sociales de los sectores rurales. La escuela del trabajo, decía Ramón Indalecio Cardoso, la escuela dinámica, la escuela activa, es la que salvará a la generación infantil de la desgracia, de la uniformidad, porque la escuela uniforme mecaniza al niño, le anula. Qué claridad la de Ramón Indalecio Cardoso hace 100 años para describir cuál sería una educación realmente liberadora, aquella que reconoce la heterogeneidad y el valor de la heterogeneidad de los educandos, frente a aquella escuela tradicional que homogeneiza e impide el verdadero desarrollo del ser humano en toda su expresión. Además de la escuela nueva, de la escuela activa, podemos plantear como otro paradigma pedagógico que genera una posibilidad de una institución educativa abierta al entorno, la propuesta de Paulo Freire. Paulo Freire, pedagogo brasileño, plantea la educación popular como aquella educación que libera al pueblo, que libera a los sectores oprimidos y que parte de las necesidades y del contexto. En su revolucionario sistema de alfabetización, en el cual decía que aprender a leer y a escribir no era solamente aprender a leer y a escribir palabras, sino aprender a leer y a escribir el contexto, él planteaba como metodología a partir de una palabra generadora, una palabra que realmente represente el interés, la necesidad, el momento, el contexto de la persona que está aprendiendo a leer y a escribir. Partiendo de esa palabra generadora, se generaba la atención y el desarrollo del aprendizaje de la letra, pero al mismo tiempo también del contexto. Paulo Freire hablaba de una educación dialógica y de una actitud del educador que era al mismo tiempo educador y educando, una educación horizontal donde todos aprenden de todos y donde se reconocen los saberes previos de todas las personas que participan de ese acto educativo. Él hacía una fuerte crítica a la educación bancaria como aquella educación donde se plantea que hay uno que sabe frente a muchos que no saben, una educación que es pasiva y que transfiere información y conocimiento, pero que no representa un proceso donde cada persona es sujeto de ese aprendizaje y aprende en comunidad con otros y otras. La propuesta de Paulo Freire también concibe a la educación popular como un modelo político, pedagógico, que puede posibilitar la verdadera transformación social y que implica también la posibilidad de los sectores populares de empoderarse y de poder transformar su propia realidad de opresión. La tercera propuesta pedagógica de la que queremos hablar hoy es la propuesta de Reggio Emilia, que nace en la comuna italiana de Reggio Emilia en Italia, de la mano de su referente Loris Malaguzzi. La propuesta reggiana, rescatando y articulándose con muchos de los postulados de la escuela nueva, reconoce al niño como sujeto de su propio aprendizaje y al docente como
el facilitador o la facilitadora de estos procesos. Hace un énfasis muy particular en lo que implica el entorno, en lo que implica la dimensión de la infraestructura del espacio educativo. Y plantea que esa infraestructura, que ese espacio educativo pensado, intencionado y generado según las características de los niños y niñas que allí asisten, se convierte en un tercer educador. Es decir, el espacio pedagógico, el espacio de la infraestructura como un tercer educador es uno de los grandes aportes de la propuesta de Reggio Emilia como una propuesta innovadora. La propuesta de Reggio Emilia, de la mano de Malaguzzi, también plantea la importancia de los procesos en los cuales participa toda la comunidad educativa y es de verdad una escuela abierta a la familia, donde la familia ingresa al predio acompañando a sus niños y niñas, puede participar de muchas de las actividades pedagógicas, hay tiempos en los que se establece la presencia del padre, la madre, el encargado o encargada en ese espacio. Otro planteamiento de la propuesta reyana es la posibilidad de la libre circulación, es decir, niños y niñas en un espacio que les permite circular libremente de acuerdo a sus intereses y de acuerdo, digamos, a las pautas o al planteamiento establecido para ese día o para los temas que se van abordando. La propuesta reyana tiene un desarrollo muy interesante en cuanto a cómo concebir y preparar el espacio del aula. Plantea que preparar ese espacio atractivo, interesante, donde los rincones enseñan, no es lo mismo que decorar el aula, no es lo mismo que llenar de colores y de estridencias un espacio educativo. Finalmente, es importante mencionar algunas de las propuestas innovadoras que se han desarrollado o que se vienen desarrollando y teniendo espacio en nuestro país. Y para ello queremos referirnos a la Escuela Comunitaria Kunumi Arete, que es una escuela que nace del interés de padres y madres de la ciudad de Areguá en generar un espacio educativo distinto a los que se estaban ofreciendo desde otras instancias, tanto públicas como privadas. Esta escuela toma principios de Reggio Emilia, toma principios de la Escuela Activa Nueva, de Waldorf, Montessori, y plantea una educación y un espacio educativo en el que conviven niños y niñas de diferentes edades, en lo que podríamos reconocer como un plurigrado, pero no un plurigrado que se plantea como la única alternativa porque no hay otras mejores, como suele suceder en nuestras escuelas públicas, sino un plurigrado decidido como tal por ser una propuesta que permite el aprendizaje en colectividad y el reconocimiento de la heterogeneidad que implica que niños de diferentes edades y que están en diferentes momentos de su proceso pedagógico trabajen juntos. Les invito a profundizar sobre estos temas a través de los materiales que están a disposición, materiales tanto de lecturas obligatorias como alternativas, como complementarias, y en los links, en los enlaces que también ponemos a disposición para seguir buceando en estas propuestas pedagógicas alternativas que existen en nuestro país. Muchas gracias.